Un oyente, Danilo, pregunta cuáles son los derechos humanos fundamentales, por qué no aprovechan la entrevista para explicar dónde están establecidos, dónde se los puede repasar y estudiar. Están establecidos en la Constitución. El artículo 7, para poner un ejemplo, establece el derecho a la protección de la vida, seguridad, trabajo, propiedad. Existen numerosas disposiciones constitucionales también que establecen expresamente los derechos cívicos, políticos, como los derechos de libertad de asociación, libertad de reunión. Existe un catálogo de derechos humanos que están en la Constitución, en la parte que hace muchos años se nos enseñaba que era meramente programática, pero hoy es claro, y la Corte lo ha decidido, que son derechos humanos, son directamente aplicables por los jueces sin necesidad de que sean reglamentadas por la ley, pero están en el capítulo de derechos, deberes y garantías de la Constitución. Volviendo a la reacción que se ha producido, por ejemplo, desde el Partido Nacional ante sus dichos, ¿qué análisis hace de lo que fue su intervención de la semana pasada? Bueno, lo que, repito, yo me limité a expresar una opinión, pero de ninguna manera política. Es una opinión desde el punto de vista técnico, de derecho constitucional y de teoría general del derecho. Aquí no hubo un acto político de ninguna manera, porque los actos políticos tienen otro contenido, están establecidos en el artículo 77 de la Constitución, ¿no? Acá no se trata de alinearse con ningún partido político, ni de emitir una adhesión a una tendencia político-partidaria, ni ingresar en un comité, en fin, en un comité político, no autorizar el uso de mi nombre para propaganda proselitista. Digo, no son esos temas a lo que se refiere el artículo 77. Es una opinión, es una sustancial, digamos, de principios que a mí me parecen básicos en el funcionamiento de la institucionalidad democrática, y una opinión referida a un precedente judicial actual y referida, repito, a cuestiones de derecho constitucional y de teoría de derechos humanos. ¿Sabe por qué se lo preguntaba? Porque ayer en la tertulia el doctor Leonardo Costa sugería que los ministros de la Suprema Corte de Justicia debían ser cuidadosos con la forma en que se expresan públicamente. Uh-huh. Hay una teoría, una escuela que dice que los jueces solamente deben expresarse a través de sus sentencias. No es la única, pero en ese caso él se inclinaba por otro modelo y lo explicaba de esta manera. En el Parlamento el jueves y viernes pasado, un evento que organizó el CERTAL, que es un centro latinoamericano para telecomunicaciones, donde se discutió medios y justicia. Uh-huh. Y había un magistrado de Chile, un magistrado de Argentina, estuvo también Chediak, y se discutió justamente de si los magistrados debían o no debían pronunciarse más allá de sus sentencias. Uh-huh. Y yo creo que pueden pronunciarse más allá de sus sentencias. El gran problema es cuando se pronuncian a boca de jarro en una entrevista. En Estados Unidos, por ejemplo, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, cuando quieren hacer teoría jurídica, más allá de hacerla en sus propias sentencias, lo hacen a través de conferencias. Yo creo que estaría bueno que en ese sentido, me parece sí un poco inoportuno, que uno responda a boca de jarro como si lo estuvieran entrevistando el Nano Fole para ver qué pasó con el crimen. Me parece que ahí es donde quizás falló el integrante de la Suprema Corte de Justicia, no en su razonamiento, que lo comparto. ¿Cómo recibe este comentario? Recibo, es una opinión que lo respeto, quizás sí, quizás no era el ámbito más adecuado, ¿no? Pero tengo derecho de expresar esa opinión. Quizás el problema es que una cuestión tan compleja y tan profunda como esta, seguramente no era el ámbito más adecuado para discutirla, pero bueno, para eso estoy aquí, para ampliar el contenido de esa declaración. Y sobre esa otra forma que existe en países como Estados Unidos, de comunicar las ideas, los planteos de teoría jurídica de los jueces, por la vía de conferencias organizadas, formales, con un guión escrito previamente, meditado, cuidado, ¿qué dice usted? ¿Es un exceso? Yo estoy en una posición intermedia, digamos, ¿no? Yo no comparto, a pesar de que respeto también esa opinión, de que los jueces se expresan por sus sentencias. Uh-huh. Yo creo que la opinión pública tiene derecho a conocer, más allá de la expresión literal de una sentencia,
la argumentación accesible a la comprensión de la ciudadanía. Yo no me opongo al diálogo entre el periodista y un juez. Si el juez tiene todo el derecho a no comparecer ante la requisitoria periodística, para eso disponemos de un vocero institucional, el doctor Sandabarat, que él hace el comentario y accede a la requisitoria periodística en un lenguaje comprensible, accesible a la opinión pública. Pero creo que hoy el fenómeno judicial está incorporado a la agenda pública. Hoy existen páginas de justicia en todos los diarios. No es como hace 40 o 50 años, donde prácticamente era desconocido quiénes son los jueces de la República y las sentencias se conocían solo en los repertorios judiciales. ¿Pensaste tanto que te quedó chico el SMS? Manda un mail en perspectiva@espectador.com.uy. ¿Sabe qué? Bueno, la entrevista y sus aclaraciones, sus respuestas, sus comentarios han generado mucho interés en la audiencia. Tengo cantidad de mensajes con reflexiones o preguntas, algunas que van hasta por otro lado. Fíjese usted, a propósito de cómo se pronuncia su apellido. Hay un oyente que me increpa a mí, me dice: Cotelo, ¿vos decís Goncalves o González? Entonces, decile por favor Van Rompuy. ¿Cómo se pronuncia exactamente su apellido, que se escribe Van Rompuy, ¿no? Bueno, sí, ¿cómo se pronuncia? Sí, en puridad, en la lengua flamenca sería fan con F, pero bueno, estamos en el Uruguay y uno ya está acostumbrado a que se pronuncie de esa manera, me parece correcto. ¿Ustedes lo han uruguayizado en la familia? Totalmente. Ustedes dicen Van Rompuy. Sí, exactamente. La otra consulta viene a propósito de cuándo usted deja la Suprema Corte de Justicia. Yo dejo el 19 de febrero del año que viene por haber cumplido 10 años en la permanencia en la Suprema Corte de Justicia. Es un límite constitucional de permanencia en el cargo. ¿Y eso qué implica, por ejemplo, a propósito de recursos de inconstitucionalidad que puedan presentarse próximamente sobre esta ley que acaba de votarse en el Parlamento? ¿Usted va a intervenir o no va a intervenir? ¿Cómo dan los plazos para eso? Y eso se distribuye ya aleatoriamente los turnos, digamos, de estudio de los eventuales recursos. O sea que yo no sé si llegaré a intervenir en alguno. El cambio en la Suprema Corte, su salida y el ingreso de su sustituto se va a dar justamente en ese proceso. Es que hasta ahora lo que tenemos es noticias de eventuales interposiciones de recursos de inconstitucionalidad. Porque yo sepa, todavía no se interpuso ninguno, ¿no? Tampoco puedo determinar ahí quién lo va a estudiar y quién no lo va a estudiar. Doctor Leslie Van Rompuy, presidente de la Suprema Corte de Justicia, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. Gracias a usted.